start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. Teotihuacán llegó a tener un área de más de 20 kilómetros cuadrados y una población de más de 100,000 habitantes. Esto es más grande en extensión que la Roma imperial, aunque nunca tuvo tantos habitantes como esta ciudad. En el año 100, Teotihuacán ya era una ciudad significativa, una ciudad-estado, y prosperó hasta el año 700. Para el año 400 era una ciudad que condensaba muchos de los elementos del mosaico mesoamericano. Aquí había mercado, juego de pelota, se comían tamales, se bebía pulque, había una cosmogonía de la creación y además una ciudad cosmopolita, en donde había influencias y migraciones de lugares distantes, como por ejemplo Oaxaca o Veracruz, pero también de la ciudad maya de Tikal, una ciudad comunicada con el mundo, contemporánea en su esplendor de Cholula y Yaxchilán. Yo lo que sugiero es que había 4 cogobernantes en la ciudad. Como, digamos, las grandes tolan del mundo prehispánico del centro de México, son lugares, son capitales de estados que son enormes conglomerados urbanos, ¿verdad? En el caso de Teotihuacán sabemos que está dividida en 4 por la Calzada de los Muertos y la avenida Este-Oeste. Esta estructura de división en 4 viene de una concepción cosmogónica del universo en el plano terrestre dividido en 4 con un inframundo y un espacio celeste. Esa es una ciudad construida a imagen y semejanza del cosmos, es una ciudad sagrada, es una capital de un estado, es un centro de monopolio de obsidiana, es una gran entidad urbana, multiétnica, tiene muchas caras Teotihuacán. Pero si tú ves lo que pasa en el centro de México en los primeros 6 siglos de la era cristiana, esta ciudad es excepcional, es una excepción. Sí, de hecho la has definido así, como la excepción mesoamericana. Claro, porque es corporativa, porque es multiétnica, porque es una gigantesca mancha urbana. En el mundo antiguo, yo podría mencionar otras 4 ciudades de este calibre. Roma, obviamente, Constantinopla, Alejandría, Chang'an en China y Teotihuacán. Ahora bien, por ejemplo, en el caso de la cultura maya, nosotros tenemos una evidencia muy fácil, la hora que ya se han descifrado las estelas, para conocer las dinastías de los gobernantes. Se sabe perfectamente quién sucedió a quién y cómo estaba organizado el poder. En este caso, la conjetura del Estado corporativo tiene que ver más con una evidencia arquitectónica, urbanística, con el reparto del poder en la ciudad. O sea, la ciudad se está explicando a sí misma por su evidencia arquitectónica cómo estaba organizada. No sabemos quiénes fueron concretamente los gobernantes, cómo se llamaban, pero entonces la ciudad nos estaría hablando de este pacto de distintos grupos de gobierno. La ciudad en parte, pero también 2 otras evidencias, una de ellas negativa. No tenemos textos, no tenemos representaciones de los gobernantes, eso es algo extraño. En el área maya, si algo está representado, es el gobernante. En Teotihuacán nunca se ha encontrado una tumba real. No me digas que esto no te dice algo de cómo funciona esta sociedad. No sabemos cuáles son los palacios de los gobernantes. Eso tampoco sucede en el mundo antiguo. Teotihuacán es muy corporativo, muy difuso en cuanto a señalar individuos. Es más, tiende más a señalar grupos, procesiones de gente haciendo lo mismo, oficios. Es anónima en cuanto a su expresión, digamos, de nombres, cargos, etcétera. Es casi anónima.
Pero lo que yo siento es que además de la estructura urbana que nos habla de esta estructura corporativa, hay una vasija que encontró el arqueólogo sueco Linné en Calpulalpan, que es la única representación de los 4 posibles cogobernantes, haciendo ritual de siembras alrededor del dios de las tormentas, que es la deidad de la pirámide del sol, el dios que en náhuatl se llama Tlaloc, ¿no? Entonces estos 4 cogobernantes tienen enfrente insignias distintas, ¿verdad? Uno tiene el tocado de 3 borlas de los dignatarios teotihuacanos y las anteojeras del dios Tlaloc. Ese que tiene esas anteojeras es el grupo que tiene como emblema el jaguar y están ubicados en el sector noreste de la ciudad. Está otro de los individuos que tiene un ave de rapiña y esos son los que están ubicados en el noroeste de la ciudad. Otro más tiene una serpiente y sabemos que ese grupo tenía su templo en la serpiente emplumada, es el sureste, y otro más tiene un coyote, los cánidos son los emblemas del grupo del suroeste. Es decir, sabemos que hay emblemas de esos grupos del cogobierno que son distintos. Y esta vasija sería como un consejo de Así gobernantes. es. Ese es el consejo de gobierno y son 4. Esta tesis del cogobierno Sí. nos podría ayudar a entender que en la medida en que se rompieran estos pactos podría haber habido una rebelión al interior de la propia ciudad. Por supuesto, esto no es una invasión externa. El colapso de Teotihuacán no se explica porque vinieron otros grupos a saquear. Los saqueadores llegaron cuando la ciudad ya estaba abandonada. Podemos pensar que había un equilibrio de poder en un momento que posiblemente se rompió. ¿Se rompió? Ujú. ¿Por qué se rompió? Te voy a dar mi lectura. Claro. Y aquí podemos quizá invadir el campo de la ciencia ficción brevemente. No, pues muy bien. Los de la serpiente probablemente reclaman para sí el querer ser los gobernantes de esta ciudad, cuando la estructura es corporativa en el gobierno. Y los demás linajes no les permiten, las demás casas no les permiten que sean los únicos. Y se tiene un mural de los animales mitológicos donde se ven 2 serpientes atacadas por jaguares, pumas, aves de rapiña, otros animales cánidos atacando. casi Todos mordiendo unidos contra la contra él. serpiente. Ujú. ¿Qué pasa poco después del 300? El templo de la serpiente plumada es desacralizado. Se arrancan las esculturas, se tiran al piso, se quema el templo y se le construye otra estructura para que no se vea su fachada. Al grupo elitista de la serpiente emplumada es, digamos, expulsado de la ciudad. De acuerdo con Carlos Fuentes, Quetzalcóatl representa para los nuevos mexicanos el desafío de la identidad. Como solía ocurrir entre los tremebundos dioses prehispánicos, hubo un combate entre Tezcatlipoca, dios de la fatalidad, y Quetzalcóatl. Tezcatlipoca emborrachó con pulque al dios ilustrado y le presentó su disco de obsidiana, el famoso espejo humeante de Tezcatlipoca. Ahí el hombre y también los dioses escrutaban su fatalidad inescapable, ahí veían su destino. Quetzalcóatl se miró por primera vez y no se gustó para nada. Su rostro de serpiente emplumada le pareció horroroso, estaba además ebrio de pulque. Renunció a verse en el espejo y con ello también renunció a su identidad, no se aceptó a sí mismo. Quetzalcóatl es el dios errante del mundo mesoamericano. Su huida puede ser vista como una crítica al pueblo que no supo estar a su altura, pero también como una promesa de volver cuando las cosas mejoraran. Temido y anhelado, el dios que escapa es una de las figuras tutelares de Teotihuacán, ciudad que los mexicas encontraron abandonada y cuyos edificios atribuyeron a los dioses.
Con más de 100,000 habitantes, Teotihuacán incluyó barrios de muy distintas procedencias. Los migrantes de Oaxaca, Veracruz y Tikal encontraron ahí un territorio para unirse sin perder sus diferencias. Este barrio corresponde a un grupo muy selecto de gente y tenemos el templo del barrio, tenemos un conjunto de carácter administrativo y más allá tenemos los conjuntos de carácter artesanal y domésticos. Este altar que semeja una pequeña pirámide está en plena calle y aquí se ponían ofrendas para los dioses. Sí, y a la vez era como el patrón, la deidad que se veneraba allí era el patrón de este conjunto, de esta unidad familiar. Como este, estaban todos los demás templos distribuidos. Y tenemos ahí la coloración original. Estos motivos son muy tempranos, corresponden más o menos a los 200 de nuestra era y tienen estrecha relación precisamente con culturas del Golfo de México. Estos símbolos son tempranísimos y además están aludiendo también al agua, las conchas marinas, los caracoles ahí. Aquí tenemos una muestra de la decoración de cómo era el templo, rodeado en sus 4 fachadas. Su lado oeste, su parte frontal y su parte posterior. Esto está reconstruido. Esto es original. Esto es original, Todo esto esto que vemos tan liso así. Sí, esto es original. Todo esto es original. Todo lo que vemos aquí es original, salvo esas partes donde los arqueólogos hicieron un pozo, un sondeo, para buscar más información y poder explicar este conjunto. ¿Quiere que ahora vayamos a la parte administrativa? Sí, hay una serie de 22 glifos que se encuentran sobre el piso y nosotros hemos considerado que esta manifestación es el antecedente de los códices tardíos, por ejemplo, de los mexicas, de los mixtecos y demás. ¿Y qué función tendrían al estar en el piso? Hay una hipótesis que se plantea diciendo que, dado el conjunto administrativo del barrio, aquí donde se reunían los representantes de toda la comunidad del barrio para discutir asuntos relacionados con el mismo. Y entonces, cada personaje que asistía a esta junta se sentaba frente a su emblema. Pero la otra hipótesis se dice, bueno, este pudo haber sido una especie de terpuxcali o calmeca, lugar donde se enseñaban a los sacerdotes la interpretación de los signos, se enseñaba la escritura. Vamos a verlos. Nada más que está todo, pueden levantar. Para quitarle el polvo. Es Tlaloc. Este es Tlaloc. Es Tlaloc que está visto de perfil, tiene una mano así, allá se ven los dedos, y tiene una planta que suponemos que es planta de maíz. Tlaloc está presente en todo Teotihuacán, en elementos pequeños, en grandes esculturas, como en el Templo de la Serpiente Emplumada. Tlaloc es prácticamente la deidad universal de Teotihuacán. Al levantar algunos, si quieren, para acá, al revés. Siempre separado. Bueno, aquí esto es como el símbolo de Acolman, no sabemos exactamente. Este es un cráneo muy abundante en la cultura mexica. Ahí es una bolsa de copal, otra bolsa de copal, bolsas de los sacerdotes. Sí. Cuando encontramos este elemento, decíamos, los teotihuacanos hablaban el náhuatl, porque aquí están representándose la palabra Mazacoatl. Mazatl, venado, y coatl, serpiente. Pero otros antropólogos que trabajan en otras culturas en Mesoamérica dicen también aparecen en maya y en zapoteco y en otras lenguas.
la palabra Mazacoatl. Nosotros podríamos pensar, por ejemplo, que son simplemente dibujos alegóricos, es decir, dibujos que representan una figura, pero una de las pruebas de que esto es un lenguaje es precisamente esto de Mazacoatl. Sí, Esto así es una palabra. Sí, así es. Aquí vamos a levantar el cofre del tiempo para ver la escritura del año 350. Y esto es muy olmeca también, estos elementos que vienen hacia allá. Y hay símbolos que se repiten. Hay muchos símbolos que se repiten. Eso nos da también la idea de que es un lenguaje. Sí, la diferencia de aquellos que son individuales con estos, que son 3 elementos, pues nos está hablando de un discurso mucho más amplio, pero que todavía no se descifra. Este es un conjunto residencial, hay 2.200 conjuntos habitacionales y residenciales en Teotihuacán, multifamiliares, por cierto, y la cuestión es que Tetitla es uno de los de mayor estatus. La pintura mural, la riqueza de la pintura mural, la profusión, la complejidad es un indicador de estatus. Probablemente no solo de clase alta, sino de gente que podía haber albergado a embajadores mayas en algún momento. ¿Por qué? Porque tenemos salas, como una que está hacia el lado oeste, que tienen murales que no son teotihuacanos, que dan un poco la ambientación para alguien que venga del sureste y se sienta en casa, así como el doctor Carl Taube encontró múltiples fragmentos de textos escritos en maya en Tetitla, el único lugar de todo Teotihuacán que tiene textos. Probablemente en ciertos momentos en que algún dignatario maya, embajador maya, viniese a Teotihuacán, pudiese ser albergado en este conjunto, no en cualquier lugar, en este conjunto. Y en salas como esta, que tiene una decoración que remite a su lugar de origen y no es un mural teotihuacano. O sea, el individuo sentado en esa posición de frente, además viendo de frente, con personajes que están hablándole de lado, con perfiles que son del sureste, una factura, un discurso que no es realmente teotihuacano, pudiera ser una ambientación más para un dignatario maya, ¿verdad? No tenemos casos como este en otros puntos de la ciudad. Estamos en una de las zonas en donde se han preservado murales de manera extraordinaria, no en todas las partes ni en todos los muros, sino en sus basamentos. Dentro de la riqueza que hay aquí, la selva de Venus, jaguares y otros elementos, hay una representación de una simpleza que hace pensar en el arte contemporáneo. La imagen de un buzo en las profundidades que está circulando entre burbujas que parecen pertenecer más a la imaginación que a la realidad. Mucho se destruyó en Teotihuacán, pero este mural refleja que no hay nada más resistente que una burbuja bajo el agua.
Bueno, aquí estamos en Quetzalpapalotl. Así es. Este es el patio de los Pilares, ese nombre le pone Jorge Acosta, y pues es uno de los espacios más suntuosos de la arquitectura palaciega teotihuacana. La reconstrucción didáctica que nos ofrece Jorge Acosta está totalmente apegada al dato arqueológico, es decir, él primero hace un análisis con arquitectos y conforme los datos que recupera, porque el edificio estaba pues totalmente en ruinas, reconstruye los pilares. Y bueno, tenemos aquí una serie de elementos iconográficos que son únicos en toda la ciudad. En lo que serían los pórticos oriente, norte y sur, tenemos representaciones de quetzales viendo de perfil, mientras que en las columnas del pórtico poniente tenemos lechuzas. Esto tiene un simbolismo importante porque nos está indicando que el quetzal, que siempre está relacionado con el sol, pues se encuentra en el lado donde sale el sol. Y la lechuza, que es una ave nocturna, en el poniente. está en el poniente, así es. Y otra de las sorpresas la encontramos aquí en el aposento sur. Pero encontramos este canal de drenaje, que es de excelente calidad, tiene todo su ducto está estucado, es de color blanco, tiene por supuesto sus lajas que lo están cubriendo, pero además encontramos el registro allá. ¿Qué hace un registro en un espacio cerrado? ¿Qué nos está indicando? No es obviamente para aguas pluviales, esto es un baño. Se hacen análisis de colágeno, de fosfatos y de una serie de elementos traza para entender qué es lo que estaban haciendo con este drenaje y encontramos altas proporciones de colágeno. El colágeno nos está indicando que ahí hay células muertas, que alguien se está cubriendo de agua y tanto sangre como piel están quedando impregnados en el drenaje. Después, al interior del drenaje encontramos una serie de ofrendas de vasijas y mucho pigmento rojo en todo el ducto, prácticamente desde el aposento sur. Este drenaje cruza todo el patio central y va a dar hasta las afueras, la parte trasera del aposento norte. Lo que nos está indicando es que aquí probablemente se están realizando baños rituales. Baños rituales con autosacrificio, por ejemplo, gente que se corta, ¿no? Y entonces por eso la sangre, las células muertas. Así es. Y el que haya pigmentos rojos al interior del ducto nos indica que también están tratando de teñir el agua para que al momento de salir, quienes estuvieran apreciando la salida de esa agua observaran un agua teñida de rojo. Y eso ya sustenta un poco más el funcionamiento del edificio y su relación con la Plaza de la Pirámide de la Luna. Y la mariposa, que es en sí misma un símbolo de la transformación, ¿no? De que transmuta. También podríamos pensar quizá en ritos de paso, ritos de iniciación. Sí, muy probablemente. Son varios los hallazgos que nos han impresionado muchísimo. Fundamentalmente los entierros que encontramos en el interior del templo de la serpiente emplumada y desde luego también los hallazgos de la pirámide de la Luna, que vienen a complementar este hecho de la práctica del sacrificio de los teotihuacanos a gran escala. Exactamente en el eje se encontraron 3 de los entierros, 2 más se encontraron en el núcleo del edificio. El primero consiste en la osamenta de un individuo, de un personaje de más o menos 45 años de edad, de sexo masculino, con una gran cantidad de otros materiales. Habían restos completos de pumas, de jaguares, de coyotes, águilas, halcones, lechuzas, serpientes.
Los entierros han sido encontrados en distintos niveles de las 7 estructuras de la pirámide de la Luna. Podríamos pensar que los sacrificios son como ofrendas para seguir construyendo la pirámide. Esto es muy claro, por eso le llamamos entierros ofrendas, porque no son propiamente tumbas de personajes, sino fueron colocados como una ofrenda propiciatoria para el edificio mismo y para las deidades que ahí se veneraban. Sí. ¿Y este tipo de entierros podrían arrojar alguna clave de quiénes fueron los gobernantes? En su mayoría, según los estudios que han llevado a cabo los antropólogos físicos, en su mayoría no son teotihuacanos. Por el estudio de la osamenta provienen de otras regiones. ¿Y cómo supieron en la pirámide de la Luna que tenían indicios para hacer estas excavaciones de los entierros? ¿Cuál es la primera intuición o el primer conocimiento que ustedes tienen para decir aquí puede haber algo? Bueno, teníamos como antecedentes las excavaciones que llevamos a cabo en el Templo de la Serpiente Emplumada. Y al encontrar ahí esos materiales, supusimos que la pirámide de la Luna podría tener también este tipo de información. Se han encontrado 136 esqueletos, hombres y mujeres, en las diferentes temporadas. Pero dada la ubicación simétrica y hay espacios donde no se han excavado, consideramos, bueno, ese es un planteamiento que yo hago, que también es hipótesis, que eran 260 individuos los que fueron sacrificados en el momento de erigir ese templo. 260 por el calendario ritual. Es la estructura del calendario mesoamericano. Eso es lo que nos sustenta para decir que eran 260. Y por lo tanto también el templo de Quetzalcóatl o de la serpiente emplumada no solamente estaba relacionado con el agua, con la fertilidad y con la abundancia, con la riqueza, sino también ahora ya con esos datos estaba relacionado con el cómputo del tiempo, con el calendario, con la cuenta de los días. El hombre dejó aquí los volúmenes claros, conjugó el horizonte con la montaña, dio líneas horizontales cortando los taludes, dio nido a la penumbra, movimiento al color. Su material de ideas, sólidamente puras, conglomeran espíritu, la tierra, el sol, la vida. Hay una geometría cuyo ritmo congrega lo florido del día con el fruto nocturno. El hombre amó la paz en este enorme juego de volúmenes. La primera exploración arqueológica de México se atribuye a Carlos de Sigüenza y Góngora. En el siglo XVII, este sabio, historiador, matemático, contemporáneo de Sor Juana Inés de la Cruz, decidió conocer los secretos de Nueva España, tratando de forjar una nueva identidad del país donde vivía. A él se atribuye la primera idea de lo que es el criollismo en estas tierras. Carlos de Sigüenza y Góngora vino a Teotihuacán en 1675. Se han extraviado los papeles que dejó, pero se sabe que estuvo aquí. No volvió a explorar estas tierras, pero dejó la primera línea, la flecha que habrían de seguir otros investigadores para entender que también Teotihuacán pertenece al pasado mexicano.
Cuando nosotros en los años 80 excavamos en el sector noroeste del Valle de Teotihuacán una especie de vecindad teotihuacana de gente de clase baja para ver cómo se vivía en la ciudad, observamos que esas vecindades, esos conjuntos habitacionales estaban sobre un sistema de túneles. Todo el sector norte del valle, hasta el túnel que se ve ahorita. ¿Fue la primera evidencia de que podría haber un túnel en la pirámide del Sol? No. En 1971 un perrito se metió y su dueño lo siguió y detectaron este túnel. Como Xolotl, el perrito que iba al inframundo. Algo así. Uno de mis tesistas, el primer tesista doctoral que yo tuve, el doctor Luis Barba, hizo su tesis sobre la cantidad de material que se extrajo de estos túneles, que exactamente corresponde al material utilizado para construir una ciudad de 20 kilómetros cuadrados, que es Teotihuacán. Es decir, Teotihuacán fue construido con el tezontle y la escoria volcánica de estos túneles. Este es uno más. De ese momento, hacia 80 después de Cristo, donde las erupciones del Popocatépetl hicieron llegar aquí a contingentes enormes de gente de Puebla, Tlaxcala, huyendo de esa erupción. Entonces, lo que estábamos elucubrando es que este túnel fungió como el símil del inframundo simbólico para el Axis Mundi, el eje del mundo, que era el templo de la deidad estatal, cuando la ciudad no estaba, digamos, tan estructurada como lo estuvo en sus últimas épocas. Esto no fue una tumba, no es como el caso de Pacal II, que la pirámide era una tumba. No tiene esa evidencia, porque además, por lo menos en mi mentalidad, los teotihuacanos no tienen por qué comportarse como los mayas. Por supuesto. Es una estructura de otro tipo. Esto es un templo estatal. No debe de tener tumbas. En la pirámide del Sol se lleva a cabo un proyecto que ya fue utilizado en la pirámide de Giza, en Egipto. Al final del túnel, en la cavidad más profunda, la UNAM instaló un detector de muones. Los muones atraviesan los materiales sólidos. Su comportamiento permite conocer el espesor de un edificio. Esto es esencial para investigar si la pirámide del Sol contiene cavidades que alberguen ofrendas o tumbas. Mientras descendíamos por la oquedad de la pirámide, las elocuentes partículas del cosmos descendían con nosotros. Como este túnel, hay cientos de túneles en la parte norte de Teotihuacán, pero este en particular, pues obviamente tuvo un contenido simbólico porque está abajo del templo estatal. Así que, sin duda alguna, originalmente fue una cantera de tezontle para la construcción de la ciudad y después, ya que se terminó el templo, pues adoptó el estatus del símbolo del inframundo, sí, abajo del eje del mundo, el Axis Mundi. Linda, ¿y se habrá construido cuándo? ¿En el año 500? No, este túnel fue excavado en el primer siglo de la era cristiana. Entonces la construcción del túnel antecede al acabado final de la pirámide. Así es, porque el último cuerpo fue construido en la época Tlamimilolpa. La época Tlamimilolpa va de 200 a 350. Claro, y entonces podemos pensar que si la gruta donde se hacían ceremonias y tenía un significado ritual queda abajo de la pirámide, es una manera de cuidarla y protegerla, de decir, hacemos el templo, pero somos los albaceas, los custodios pues también de algo que está abajo. Claro. Estamos en el eje del mundo, ni más ni menos. Si algún poder se erigió en Teotihuacán es por estos que estaban en estos centros del mundo. Y si tú ves, vamos a estar pasando una serie de alrededor de 17 angostamientos, como sí, clausuras. Se clausuró este túnel. Los teotihuacanos tenían un tipo de ritual que se llama determinación,
cuando un momento constructivo concluía, hacían una serie de rituales de terminación, y yo creo que el túnel, como lugar simbólico del inframundo, como espacio ritual, también sufrió una serie de rituales de terminación. Tú vas a ver aplanados de barro en estos espacios muy estrechos, y después se vuelve a ampliar el espacio caminable. Pero no hay huellas de humo ni de hollín, porque es muy poroso y además hay agua que se está filtrando continuamente de la masa de la pirámide. Porque a diferencia de la pirámide de la Luna y de la serpiente emplumada, la pirámide del Sol está hecha como una acumulación de tierra. Es una montaña sagrada hecha con la tierra de los campos de cultivo del formativo, un material que fue cultivado por Rosa, tumba y quema en el formativo. Estas piedras aquí que se ve, mira, aquí como trabajada. Son canaletas para recibir esta agua de filtración que está, mira. O sea, que tenían ellos que toca aquí. sí, tenían que tener algún tipo de desagüe. Yo lo que supongo también, un poco a similitud de lo que sucedía en el área maya, es que en los espacios subterráneos esta agua era recolectada como agua sagrada. En el área maya se llama sujuijá, agua sagrada. Y estos canaletas no es solo para evacuarla, sino para usarla. Esta es agua que está en el inframundo. Sí, como pilas de agua bendita. Pues algo así. Sí. Estamos muy cerca de la cámara tetralobulada y tú puedes oír, la caseta está ahí, con toda la tecnología de detección de muones y la computadora que está enviando los datos directo al Instituto de Física de la UNAM. Que nos está informando de condiciones del aire. ¿Qué datos está mandando? Los muones son partículas cósmicas que atraviesan sólidos. Están llegando por miles desde el espacio, y nosotros tomamos el material, esta tierra que fue apilada para construir la pirámide, tiene que tener una medición de su densidad para entender el comportamiento de esos muones que pasan por este sólido. Si hubiera un hueco en la pirámide, el comportamiento de los muones es distinto a si pasan la tierra de los campos de cultivo. La vasija de Calpulalpan que encontró Linné, los 4 cogobernantes caminan en torno al dios de las tormentas, que es la deidad de esta pirámide. Ahora la idea es eliminar la posibilidad que estén enterrados aquí, claro, por ser el templo estatal. Claro. Yo siento que no debería de haber una cámara. Los de la serpiente emplumada, quién sabe cómo se comporten. Hay una fuerte influencia de la costa del Golfo en ese grupo. Entonces, esa es la idea de que son grupos diversos, que están compartiendo el poder, pero después fisionando el poder. En fin, es una historia interesantísima, ¿no? Además del proyecto en la Pirámide del Sol, se lleva a cabo otro complementario. El arqueólogo Sergio Gómez ha encontrado un sorprendente túnel que atraviesa la plaza de la Ciudadela y se dirige al templo de Quetzalcóatl. Estamos trabajando, realizando los trabajos de conservación, y de pronto nos avisan en la entrada de que durante la noche se había hecho un hueco en la tierra. Fue cuando bajé y me percaté de la existencia del túnel, pero apenas se veía una pequeña oquedad, porque todo el conducto había sido rellenado de manera intencional por los teotihuacanos. Somos los primeros en entrar después de cerca de 1800 años a un lugar que ha permanecido prácticamente inalterado. Eso es muy importante porque en Teotihuacán ha habido saqueos durante mucho tiempo, pero esto no se había descubierto. Esto nunca se había descubierto. De hecho, es la información que vamos a obtener de aquí va a ser muy importante
para entender el túnel que está debajo de la pirámide del Sol. Cuando los arqueólogos lo descubren, se percatan de que alguien ya había entrado. En este lugar nadie ha ingresado de por lo menos 1800 años. Oye, ¿y ya se sabe cuál es el límite del túnel, su desembocadura, hasta dónde va y todo, cuál es su extensión? Nosotros hemos estado utilizando tecnología muy avanzada, vamos a decir. Utilizamos un georradar, que es un equipo que emite una señal electromagnética de un lado y del otro lado se coloca una antena. A partir de las mediciones que se hace con estos equipos, nosotros ya podemos saber que el túnel tiene una longitud de entre 100 y 120 metros. ¿Y qué esperan encontrar y qué se ha encontrado hasta ahora? Nuestra propuesta es que probablemente en estas cámaras que sabemos que están al final del túnel, puedan estar los restos de los gobernantes o de personajes muy importantes. Que eso no se ha encontrado hasta ahora en Teotihuacán. Se sabe más de los dioses que de las personas que gobernaron este sitio. Tenemos muchas dudas todavía sobre cuál era el sistema, la forma de gobierno. Los 2 años que llevamos excavando esta parte del túnel, a veces 1 metro nos lleva una semana o a veces un día, entonces varía. Pero digamos, 1 metro sustancioso sería una semana de trabajo con todas las capas culturales de época, objetos que hay ahí. A veces puede ser de 1 metro en 2 semanas. Claro. Porque llega un momento en que la exploración se tiene que detener para hacer todo el registro, con fotografía, con video. Si sale una ofrenda, se suspende todo el trabajo para poder hacer el trabajo fino nosotros. Conforme hemos ido avanzando, nos hemos percatado de algo muy interesante. Los teotihuacanos, este túnel funcionó durante muchos siglos. En algún momento ellos lo taparon construyendo muros desde el interior hacia afuera. Construyeron una serie de muros muy anchos, de 3, a veces hasta de 3,5 metros de ancho, para bloquear el acceso. Pero en algún momento ellos rompieron los muros para guardar o sacar algo. Recuperaron el túnel antiguo, digamos. Exactamente. Estos son los muros originales de los creadores del túnel. Los creadores del túnel. Estaban recubriendo la oquedad que excavaron ellos en el tepetate, en la roca, en el suelo, y seguramente llegaban hasta el nivel de la superficie. En el momento en que ellos deciden clausurar este lugar para que nadie más entre, los derrumban los muros y entonces el trabajo nuestro ha sido ir quitando todo este relleno. Pero son la apariencia que debió haber tenido. Este punto debió haber sido muy importante, es el umbral para entrar al inframundo. Estrecho. Este es el túnel original. El túnel, esto nos está dando la dimensión del túnel original. Ustedes no lo han ampliado para trabajar mejor. Es tal cual lo están recuperando. Exactamente. Y aquí estamos viendo cómo ustedes ponen las marcas. Estamos en el metro número 4, aquí. Conforme vamos avanzando, se hace un corte a este Estos nivel. son los cortes de los que nos hablaban, ¿no? De metro por metro. Metro por metro. Aquí vamos en el metro 3, 4, 5. Y así es como vamos avanzando poco a poco.
¿Por qué razón los teotihuacanos excavaron este túnel a esta profundidad y no más arriba? Porque estaban buscando algo, estaban buscando el nivel freático. Es decir, nosotros tenemos evidencias de que a este nivel el agua estaba brotando. Entonces, muchas de las actividades que seguramente realizaban aquí las hacían en el agua, en el lodo, en un ambiente húmedo, precisamente para recrear las condiciones del inframundo, que el inframundo es un lugar frío, húmedo y oscuro. Entonces, por esa razón ellos excavaron hasta esta profundidad. Que es como el agua del origen. Este es el tiro original, el tiro por el cual bajamos nosotros. ¿Cuánto tiempo estuviste colgado de esa soga? Pues nada más lo que descendimos en ese día, en ese momento, pues fue muy rápido el descenso, pero aquí era donde estaba totalmente rellenado, entonces estuvimos un rato inspeccionando a ver de qué se trataba, ¿no? Pero te digo, no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. O sea que el primer contacto del siglo XXI con este túnel vino aquí en este punto. En este punto. Aquí en este punto vamos en el metro número 30 y conforme hemos ido avanzando vamos encontrando estos muros. Estos son los restos de los muros y en muchos lados se conserva el aplanado que ellos pusieron, obviamente afuera, sí, en el paño exterior. En algunas partes incluso se ven las huellas de la mano de la persona que pasó, que aplanó. Estas son la impresión de la mano de la persona que colocó este aplanado de lodo. Vamos en el metro 55. En el metro 55. Ahí tenemos ya otro muro. Y los muros a ti te parecen una buena señal. O sea, más que un obstáculo, te parecen como un desafío de que hay algo importante. Sí, esa es la hipótesis nuestra. De hecho, entre muro y muro hemos encontrado ofrendas. Conforme íbamos del inicio hacia el centro del túnel, las ofrendas se han ido haciendo cada vez más ricas, más importantes. Bueno, esta es parte de la ofrenda. Tenemos ya unos collares representados como colmillos y unas, lo que pueden ser como una especie de ojos hechos en cristal de roca. Esto es algo muy interesante y muy importante porque sabemos que ellos no tenían instrumentos de metal. El trabajo de producir objetos tan pequeños como este, pero que tiene una gran dureza esta roca, pues implica que se empleó muchísimo trabajo. Y probablemente quien llegó en algún momento a aportar como ornamento esto debió ser gente de un muy alto estatus social. Este de aquí 54, allá ya 55. Metro 55, así es como vamos. Y mira, ya están apareciendo ahí sobre el piso, sí, las primeras ofrendas de este espacio. Pero hacia allá se ve la continuación del túnel. Y todo eso que vemos allá es el derrumbe de la bóveda del túnel. Son las cosas que nos van a ir dificultando el avance de los trabajos. ¿Y eso que se ve ahí en la pared, se ve algo como rojizo? Eso. Eso es cinabrio. Ah, el famoso Sí, cinabrio, y es bastante tóxico también, tóxico dicen, ¿no? porque el cinabrio es sulfuro de mercurio. Sí. Y sabemos nosotros que es muy tóxico. En el momento en que los teotihuacanos deciden clausurar, rellenar este lugar, esparcieron una gran cantidad de cinabrio para clausurar este lugar y que nadie más entrara. Ciudad del día y de la noche, Teotihuacán deslumbra por sus construcciones, pero su futuro está en la sombra.
Cae la noche sobre Teotihuacán. En lo alto de la pirámide, los muchachos fuman marihuana, suenan guitarras roncas. ¿Qué hierba, qué agua de vida ha de darnos la vida? El canto mexicano estalla en un carajo, estrella de colores que se apaga, piedra que nos cierra las puertas del contacto, sabe la tierra a tierra envejecida.